entre esos tres polos, y nos ayuda a ver, a determinar distintas diferencias de potencial eléctrico. Y bueno, ahí lo que es el plano horizontal en azul, acá lo ven, fíjense en cómo está marcado acá de B1 a B6, y también de acuerdo a esto, cómo lo verían las ondas si el impulso se dirige para este lado. Lógicamente lo que es B1 lo vería más negativo que B5 y B6, por ejemplo, donde se vería mucho más positivo B4 y B5, sobre todo, donde se vería mucho más positivo una señal que envía, que se dirige hacia acá de la depolarización. La diferencia, otra cosa muy importante, digamos, en el plano horizontal, es que a diferencia del plano frontal, en donde nosotros tenemos la diferencia entre potenciales, por ejemplo en ABR, que tenemos acá el vector positivo y acá, acá el vector positivo y acá el vector negativo, nosotros acá no tenemos un vector positivo y un vector negativo en lo que es el plano horizontal, sino que tendríamos positivos acá, de lo que es B1 a B6, y un 0 como un voltaje neutro que vendría a ser que es la masa ventricular o el corazón, ¿sí? Entonces, la señal se generaría en el corazón hacia los electrodos y la verían de diferentes, de diferentes formas, de acuerdo a si se acercan o si no están acercándose o alejándose. Hablamos primero de las derivaciones bipolares. ¿Y por qué derivaciones bipolares? Justamente porque hay dos polos. Hablamos de D1, D2 y D3. Es lo que les mencionaba recién, que forma el famoso triángulo de Beethoven, ¿sí? Y las ubicaciones de cada una de estas derivaciones. D1 tiene el electrodo positivo en el brazo izquierdo, ¿sí? Y el electrodo negativo en el brazo derecho. Bueno, esto sería D1. D2, electrodo positivo en la pierna izquierda, y el electrodo negativo sería en el brazo derecho, ¿sí? Y D3 teníamos el electrodo positivo en la pierna izquierda también, pero el electrodo negativo sería también en el brazo izquierdo. Con eso vamos a ver tres derivaciones distintas del corazón y podremos ver de acuerdo a dónde se dirigen distintas caras del corazón, distintos segmentos, ¿no? Que ya vamos a ver después también en otro esquema del eje, bien diagramado. En lo que es derivaciones unipolares, las derivaciones unipolares también toman a lo que es la masa ventricular como neutro, entonces registran si se acerca la señal a lo que es el vector derecho, por ejemplo, o el vector izquierdo, el brazo izquierdo, o de la pierna, como habíamos hablado. ABR, tenemos el brazo derecho positivo, la masa ventricular vendría a ser el 0, o neutro. ABL, brazo izquierdo positivo, y la masa ventricular es lo mismo en 0. ABF, pierna izquierda positivo, y la masa ventricular la tomaríamos como 0 también. Hablamos del sistema hexaxial, que representa todas las derivaciones del plano frontal solamente acá. Acá no vemos B1, B6, vemos solamente todas las derivaciones del plano frontal. Y nos da información sobre las diferentes polaridades, ¿sí? En el plano horizontal, que es lo que hablábamos anteriormente, hablamos de vectores del vector 1 al vector 6, de B1 a B6, y esto brinda información de las diferentes polaridades entre los electrodos y el corazón, como mencionaba yo hace ratito. Entonces, a ver, vuelvo acá atrás. B1 no lo va a ver tan positivo, B2 tampoco lo va a ver tan positivo, B3 sí lo va a ver un poco más positivo, porque recuerden que el impulso se dirige hacia el ápex, o sea, hacia la masa ventricular, y luego por medio de la fibra de Purkinje despolariza lo que es la masa ventricular. B4 lo va a ver muy positivo, y B5 también. B6 también lo va a ver positivo, pero un poco menos también, porque es como que ya el impulso se va más a la punta que en dirección hacia B6 propiamente dicho. ¿Y qué debemos saber de los vectores, digamos, de las derivaciones precordiales? ¿En dónde vamos a colocar los electrodos? Y B1 vamos a colocarlo en el cuarto espacio intercostal, en la línea media paraesternal derecha, B2 en el cuarto espacio intercostal, en la línea media paraesternal izquierda,
B4 lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y B3 entre B4 y B5, entre B2 y B4, perdón, lo había dejado para después porque justamente así se describe, y así está descrito en la bibliografía, que B3 se encuentra entre B2 y B4, no tiene una línea de referencia, ni tampoco un espacio intercostal de referencia, ¿sí? El B5 va entre el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior izquierda, y B6 va en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media izquierda. Acá tenemos la representación, como verán, muy gráfico para que puedan verlo bien. Otra vez básicamente lo mismo, y esto es lo que le hablaba recién. Acá hay un esquema de dónde colocar los electrodos, y también acá verán que sale un B3R y un B4R, que ya voy a hablar después también. Ahora en un momento voy a hablarles de qué es lo que es B3R y B4R y B7, por ejemplo, que figuran acá, que son derivaciones que todavía no las vimos, ¿sí? Pero también corresponden a lo que son derivaciones precordiales, son otras. Fíjense que acá era lo que les hablaba hace ratito, en cuanto al tórax visto de arriba, digamos, vemos lo que son todas las derivaciones precordiales y cómo lo van a ver al corazón y al impulso eléctrico. Habíamos dicho que se va a un ángulo de 45 grados, entonces B4 y B5 serían los que más positivos la verían, ¿sí? Otras derivaciones, pero del plano horizontal, podrían ser B7 y B8, que fíjense que van, esto es una vista posterior del cuerpo humano, fíjense que vemos las escápulas ahí, y bueno, vemos B7, B8 y B9, que son continuaciones en el quinto espacio interfrontal, en la región, digamos, escapular, son continuación de lo que es todas las otras derivaciones precordiales de B1, B6, continúa lo que es B7, B8, B9, y son posteriores a lo que es B4, B5 y B6, el plano de la región frontal del organismo. Tenemos otras derivaciones también que tenemos acá, que son B3R, B4R y B5R y B6R, que ven toda la parte derecha del corazón y vendrían a ser como la cara contralateral. Lo contralateral vendrían a estar dispuestos exactamente en la misma ubicación, digamos, que las precordiales normales, pero del lado derecho, ¿sí? Entonces, estas irían entre el quinto espacio intercostal derecho, en la línea medio axilar y axilar anterior, ¿sí? Como veníamos mencionando, del lado izquierdo. ¿Mm? ¿Para qué son importantes estas derivaciones? Las derivaciones R, B3R, B4R, B5R, R significa right, o sea, derecha, y ven lo que es más que nada, como el nombre lo indica, la cavidad derecha del corazón. Podemos tener información sobre todo del ventrículo derecho, y es muy importante porque a veces nos puede hacer un diagnóstico de un infarto, por ejemplo, del ventrículo derecho, que tienen conductas totalmente distintas a infartos de agudo de miocardio, que tendría que ser del ventrículo izquierdo cuando hablamos de infarto agudo de miocardio. Y lo que era la B7 y B8 y B9 que habíamos hablado antes, ve lo que es la cara posterior del corazón, y también sirve para lo mismo, sirve para anomalías en esos segmentos del corazón, en el segmento posterior. Y vamos a hablar un poco acá de las derivaciones y las paredes. En cuanto a la cara inferior, fíjense acá que menciona que D2 y D3 y ABF, donde ve mejor la pared inferior, D1 y ABL, ve mejor lo que es la pared lateral alta, septal, B1 y B2, anterior, B3 y B4, lateral, B5 y B6, y B7 y B8 ven mejor lo que es la cara posterior del corazón, como lo habíamos hablado recién. B3R y B4R ven mejor también lo que es ventrículo derecho, como mencionaba. Vamos a ver, voy a volver a una diapositiva para que vean por qué es así. Hemos dicho que D2, D3 y ABF, fíjense, miren lo que es la cara inferior del corazón, ¿sí? Acá tenemos B5 y B6, fíjense que ven lo que es la cara lateral del corazón, ¿sí? D1,
y ABL, ven lo que es la cara lateral del corazón también, pero la cara lateral alta. Y si vamos a ver lo que es B1, B2, B3, ven más lo que es la parte septal del corazón, y acá estaría la cara anterior del corazón. Entonces B3 y B4 venían en la cara anterior, y ya habíamos hablado de que B5 y B6 ven la cara lateral del corazón. Bueno. Vamos a hacer un repaso, más o menos acá, de los parámetros y el papel del registro. Habíamos dicho que el papel del registro es un papel termosensible. Acá tenemos un ciclo cardíaco, un electrocardiograma, tenemos 2 latidos. Fíjense en características, ya hablamos un poco de lo que es la onda P, de lo que es el segmento QRS y la onda T. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre? Es muy importante tener en cuenta el calibrado para el electrocardiograma y saber cuáles son los valores que tienen estos distintos cuadritos que vemos acá, ¿sí? Si vamos a hablar de voltaje en primer lugar, vamos a ver que un cuadradito chico, ¿sí?, equivale a 1 milímetro. Y esto equivale a 0,1 milivolt, ¿sí? Por ende, 10 cuadraditos equivaldrían a lo que es 1 milivolt. Nosotros, cuando hablamos de desniveles, digamos, en lo que es el electrocardiograma, siempre tenemos en cuenta más que nada los cuadritos chicos, porque eso es lo que sutilmente suele o supranivelarse o infranivelarse, y hace los diagnósticos, por ejemplo, de isquemia, de lesiones, mejor dicho. Y acá, en cuanto a la función de tiempo, también habíamos dicho que esto, un cuadradito equivale a 1 milímetro, y 1 milímetro equivale a 0,04 segundos. Entonces 5 cuadraditos equivaldrían a lo que es 0,20 segundos. ¿Y para qué necesitamos que esté bien calibrado el electrocardiograma? Para hacer diagnóstico, para ver si es que tenemos algún crecimiento de cavidades, si es que no hay retraso en las conducciones eléctricas o alteraciones anatómicas que nos pueden provocar este retraso, ¿sí? Esto es un correcto calibrado, el estándar. Fíjense que el registro tiene que ir a 25 milímetros por segundo, y eso sería la duración. Y en cuanto al voltaje, estaría calibrado a 10 milímetros por milivolts, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es el electrocardiograma en sí, ahora con la interpretación. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de la onda P. La onda P habíamos dicho que hace referencia a lo que es la despolarización auricular. Y fíjense que es lo que le hablaba yo. Primero se despolariza lo que es la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda por las de Brackham. Se despolarizan las aurículas casi al mismo tiempo y por eso queda como una sola onda, pero yo les había explicado que primero se despolariza la aurícula derecha, que forma una pequeña onda primero, y luego la aurícula izquierda, que genera, digamos, la terminación de la onda P, propiamente dicha. Y les había dicho que justamente eso nos sirve porque si en primer lugar está aumentada de tamaño la aurícula derecha, vamos a ver que el voltaje aumenta. Entonces, como normal, nosotros tenemos que la onda P debe medir menos de 0,2 milivolts y debe tener una duración no mayor a 120 milisegundos, ¿sí? Entonces, si el voltaje aumenta de 0,2, tendríamos un crecimiento, por ejemplo, de la aurícula derecha, ¿sí? Si nosotros tenemos acá la onda P que se aumenta, ¿sí?, tendríamos un crecimiento de la aurícula derecha. Pero si al contrario de esto tenemos un aumento en la duración, ¿sí?, por lo general se forma una muesca donde revela que está apareciendo más la actividad auricular izquierda. Ese aumento en la duración sería lo que es un crecimiento, nos indicaría lo que es un crecimiento auricular izquierdo. Esta onda, lógicamente, se vería mejor en lo que es D2 y B1, por el sistema hexaxial, recuerden, y las derivaciones horizontales, recuerden que ven mejor esa D2 y B1, ven mejor esa cara del corazón donde se encuentran las aurículas. Ahora vamos a seguir con lo que es el intervalo Profe, PR. ¿podrías repetir que no entendí? ¿Qué parte no entendió?
el- la relación entre los 0,2 milivoltios con los 120 ms. Ah, 0,2 milivolt sería la amplitud, digamos, normal de la onda P, ¿sí? Si nosotros tenemos una onda P que mide más de 0,2 milivolt, sería una onda P patológica, lógicamente. Pero como yo les he explicado en primera instancia, lo que, lo que, lo que altera la amplitud de la onda P es alguna alteración en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque primero lo que se despolariza es la aurícula derecha, luego se despolariza la aurícula izquierda. Por eso es como yo les explicaba, primero tenemos la onda en la onda P tenemos enmascarado lo que es la actividad auricular derecha y luego la actividad auricular izquierda, ¿sí? Si hay una alteración de la aurícula derecha, se altera el voltaje, aumenta la amplitud de la onda P y tendríamos una onda P alta, o onda P picuda que le llamamos nosotros. Pero si se altera lo que, entonces ahí sería una alteración, digamos, netamente de la aurícula derecha. Pero si vemos que se alarga en el tiempo, no en amplitud, sino en duración, veríamos que la alteración de la aurícula sería a predominio de izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se alarga en el tiempo, es porque está aumentada la actividad y el registro de la aurícula izquierda, que es la segunda onda. Por eso es que se extiende en el tiempo. No sé si me expresé bien, si te resolví la duda. ¿Era eso más o menos lo que quería que te conteste? Sí, ahí puso por mensaje que sí. Perfecto, bien. Seguimos entonces. En cuanto al intervalo PR, representa la conducción del estímulo a través del nódulo aurículo ventricular, ¿sí? De las de Higgs de la fibra de Purkinje. Esto abarca lo que es el segmento PR o intervalo PR y se compone de lo que es la despolarización auricular y la conducción del estímulo a través del nódulo auriculoventricular hasta las de Higgs y la fibra de Purkinje. No incluye lo que es la despolarización luego ventricular, que es lo que sigue después, ¿sí? Y esto también es muy importante, el intervalo PR, porque tiene su duración, y la duración normal del PR es de 120 a 200 milisegundos, eso es la duración normal, ¿sí? Cuando hablamos de 120 a 200 milisegundos, es lo mismo que decir 12, ¿sí? O 0,12 a 0,20 milisegundos. 0,12 a 0,20 segundos que hablábamos antes, que serían 120 serían 4, digamos, eh, serían 3 cuadraditos chicos, perdón, porque cada cuadradito chico decíamos que medía 0,4 segundos. Entonces, nosotros traduciéndolo a otro, ¿cómo se llama? A otro sistema de medida, vemos que lo podemos decir a 12 equivaldría a 120 milisegundos, ¿sí? 0,2 segundos sería lo mismo, digamos, que 120 milisegundos. Y 0,20 segundos sería lo mismo que 200 milisegundos. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar nosotros en lo que es el segmento PR? Podemos ver que esto se acorte, ¿sí? Habíamos dicho que la durabilidad era de 120 a 200, entonces si es menos de 120 milisegundos, tendríamos un acortamiento. Y esto, cuando tenemos menos de 120 milisegundos de duración, fíjense la diferencia acá entre la duración de este PR y esto, que lógicamente acá tenemos un acortamiento, y esto lo vemos en lo que se llaman síndromes de preexcitación. Los síndromes de preexcitación, por ejemplo, un síndrome muy conocido es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una alteración que es más frecuente de lo que se imaginan y uno lo puede ver en consulta, haciendo el diagnóstico solamente con el electrocardiograma, muchas veces le cambia la vida al paciente. Y como verán acá, el PR está mucho más acortado, ¿sí? Justamente un síndrome de preexcitación ventricular, porque es como que la despolarización de la masa ventricular se genera mucho más antes de lo que se debería, ¿sí? No le da tiempo al corazón a que, a que se acomode para esta despolarización. Entonces el ciclo cardíaco se acorta y es mucho más
y lo descompensa muchas veces al paciente. En cuanto al alargamiento, nosotros tenemos los famosos bloqueos, ¿sí? Es como que bloquean un poco la conducción del sistema eléctrico del corazón. Entonces, cuando esta durabilidad aumenta en más de 200 milisegundos, provocan lo que son los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Existen otros también bloqueos auriculoventriculares que son de segundo y tercer grado, pero son variantes de esto y necesitaríamos más latidos para expresarle y aplicarle la diferencia entre uno y otro, y eso también vendrían en clase por ahí de patología, digamos, cardíaca. ¿Sí? Acá hago una pausa por las dudas, les quedó claro, tienen alguna duda, si quieren vamos resolviendo ya, así no amontonamos todo el último. ¿Tienen alguna duda en algo? ¿Te dicen algo a vos? No, nadie me dio ningún mensaje, así que está. Profe, Perfecto. yo tengo una Sí, pregunta. Sí, dígame. Es para sacarme la duda. ¿Alguna bibliografía de dónde estudiar electrocardiograma, tanto normal como patológico? Mira, en cuanto a lo que es electrocardiograma normal, viene un libro, viene un librito que es muy chiquito, que se llama de Antoni Valle de Luna, habla de la electrocardiografía clínica. Está bastante completo, bastante sencillo de entenderlo, es muy buena esa bibliografía que hay. Después viene otro, no recuerdo el nombre del autor, pero eso lo usan mucho mis residentes ahí en, ¿cómo se llama? En la residencia. Eh, es un librito, pero debe medir 10 centímetros por 15 centímetros y tiene todo. Está muy compacto ahí, es muy chiquitito. Tiene ¿Es el de un, Corpus o no? creo que el corpus, creo que dice, es EKG, dice directamente, Sí. la sigla de electrocardiograma, pero con K las tiene, si mal no recuerdo. Creo que es ese, el que me decís. Sí, es muy chiquito, pero está muy claro, muy conciso, representa bien lo que son los distintos tipos de ondas, cómo calcular el eje, y ver un poco lo que es frecuencia cardíaca, lo que son las distintas, digamos, ondas y segmentos. Es bastante claro y también es muy claro para hablar a la hora de lo que son las patologías y las arritmias, digamos, y Profe, alteraciones isquémicas o lesiones. Sí, profe, un aporte. sí. Bien, hay un libro, un PDF que lo pueden googlear, que se llama Aprender electrocardiograma en un día. Es un PDF bastante sintético, bastante corto, que puede dar aportes bien concisos a los chicos. Ujú, perfecto, Para que, buenísimo. para que lo busquen, solamente doy ese aporte. Aprender electrocardiograma en un día es un PDF que tiene aproximadamente 50, 60 páginas, es muy didáctico, muy bueno, a lo mejor pueden encontrar datos interesantes. Muchas Es muy bueno gracias. el aporte que hace, a mí también me sirve porque por ahí tengo a mis residentes o algunos chicos que recién de clínica médica, por ejemplo, y otros médicos que veo ahí en la clínica que les puede servir, por ahí me sirve también para que les diga. Así que bueno, por ahí esto que uno, por ahí yo lo estoy explicando ahora, seguramente la clase durará una hora más o menos, un poquitito más quizás, lo que hablemos ahora. Uno como cardiólogo por ahí lo ve un poco simple ahora, ¿sí? Pero te digo que hasta cuando uno se recibe de médico, la mayoría de los médicos es como que tienen complicaciones para leer bien un electrocardiograma. Por eso lo trate de hacerlo lo más simple posible, lo más esquemáticamente y visualmente que tenga un poco de impacto en ustedes y lo puedan entender lo más fácilmente posible y por lo menos se vayan con conceptos claros, digamos, lo poco que puedan retener o lo mucho, que lo tengan bien en claro acá, es lo que me interesa, ¿sí? De todos modos, también seguramente la pueden hasta grabar a la clase, así que seguramente le va a quedar. Bueno, continuamos entonces. Dale, gracias, profe. No,
Ahora hablamos de lo que es la despolarización ventricular y el complejo QRS es lo que lo representa. Acá veremos, está marcado acá lo que es el complejo QRS, habla de la despolarización de ambos ventrículos. Y en primera instancia tenemos que el complejo QRS se compone de 3 ondas. La onda Q, que corresponde a la despolarización del tabique interventricular, la onda R, que corresponde netamente ya a la despolarización de la masa ventricular, y la onda S, que es la despolarización ya de la base del corazón, ¿sí? Esto también es importante tener en cuenta lo que es la duración y la amplitud de esto, ¿sí? Porque les digo que es importante tener bien en cuenta lo que es la duración. Hay alteraciones de este complejo QRS que cuando la duración se aumenta sobre todo, nos dan los famosos bloqueos de rama, ¿sí? Cuando hay un bloqueo de rama, por ejemplo, derecha o izquierda, se provocan determinadas morfologías en el complejo QRS y hacen que este se ensanche en más de 120 milisegundos, ¿sí? En cuanto a la amplitud, nos sirve, como verán acá, que dice de 5 milímetros lo normal en el plano frontal y de 8 milímetros en el plano horizontal. Es muy importante también la amplitud, porque nos puede aportar mucha información sobre el tamaño de estas cavidades, digamos, de los ventrículos. Muchas veces cuando tenemos R prominente podemos, R muy aumentada de tamaño en determinadas derivaciones, podemos nosotros hacer un diagnóstico, por ejemplo, de que haya un aumento del tamaño de las cavidades derechas, por ejemplo, el ventrículo derecho. Y si tenemos las ondas S bien empastadas, que son largas, digamos, hacia abajo, por ejemplo B5 y B6, que son otras derivaciones, podemos ver también que podemos sospechar ya de un crecimiento por ahí de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y acá, esto que por ahí lo ven un poco complicado, ¿sí? Fíjense, más que nada es para que entiendan la nominación, digamos, la denominación de los diferentes tipos de ondas. Fíjense acá, sale Q minúscula, R mayúscula y S minúscula. La Q minúscula hace referencia a esta pequeña Q. Como es pequeña, justamente va en minúscula. La onda R, fíjense lo alta que es, por eso se la denomina en R mayúscula, y la S en S minúscula, ¿sí? Lo mismo acá, una pequeña Q, Q minúscula, R mayúscula, fíjense la amplitud de la onda R, y así, bueno, con esto, por ejemplo, onda R prominente y S prominente, R y S mayúscula, y acá seguimos básicamente lo mismo, R pura, cuando solamente tenemos la onda R, y QS, que lo vemos en imágenes de secuelas del corazón, cuando el paciente sufrió un infarto y por ahí no consultó y fue tarde. Bueno, esta es la famosa onda Q, que muestra secuelas, que eso seguramente en alguna clase de electrocardiograma patológico lo vamos a ver. En cuanto a lo que es R y S y R', vemos acá lo que es esta es la morfología típica, ¿sí?, de un bloqueo de llama, ¿sí?, un bloqueo de llama derecha o izquierda. Por lo general, por cómo se ve esta morfología acá, suele ser esto corresponder a un bloqueo de rama derecha. La imagen de un bloqueo de rama izquierda por ahí es un poco distinta. Hace también lo que es una RS y R'. R' vendría a ser otra R, porque fíjense que hay otra onda que aumenta mucho la amplitud. Es una onda accesoria y por eso se llama prima. Y acá tenemos otras morfologías de las ondas R y S y R'. Fíjense, R, S, R', R, S, R', y acá tenemos onda Q, pequeñita, R, S, R', S', que estarían todas las ondas, digamos, que podemos ver en los bloqueos, por ejemplo, de ramas, ¿sí? Seguimos. Vamos a hablar del segmento ST, y el segmento ST corresponde al final de la despolarización ventricular. Como verán, luego de la despolarización ventricular comienza lo que es el segmento ST, hasta lo que es la repolarización luego ventricular. Este pequeño segmento, que acá lo vemos como una línea, que llamamos línea de base, ¿sí?, del corazón, que vendría
siempre continuar la famosa línea de base, luego de que se produce todo el ciclo cardíaco hasta ahí, tiene que volver a lo que es la línea de base normal. Y siempre, siempre tienen que ver esto ustedes, que se continúe previo al inicio del ciclo cardíaco. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces esta lineecita puede estar un poco más arriba o un poco más abajo, y eso no es normal, y es muy importante vendría a ser lo más importante para nosotros cardiólogos, porque es lo que hace el diagnóstico de lo que es un infarto, por ejemplo, agudo de miocardio. Recién les mostré lo que era la onda, el segmento ST acá, fíjense cómo vuelve a la misma línea de base. Ahora les voy a mostrar acá lo que sucede. Fíjense acá cómo viene la línea de base, y cómo acá la línea de base no vuelve a donde debería volver, ¿sí? Sino que la línea de base está muy supranivelada, llamamos nosotros. Este es un electrocardiograma muy representativo de un infarto, ¿sí? Muchas veces, en realidad, no los vemos tan así como se ve acá. Uno ve esta imagen y rápidamente diagnostica lo que es un infarto agudo de miocardio. Pero en diferentes situaciones suele ser muy sutil la elevación o el infradesnivel, que llamamos cuando la línea de base, en lugar de volver a su línea de base, está por debajo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre que esté por debajo o por arriba? Si hay un supradesnivel, hablamos de lo que es un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Habrá una lesión subepicárdica, que eso es lo que tiene una urgencia cardiológica, una emergencia cardiológica, y si fuera infradesnivelado, por ahí a veces se actúa de otra forma, tiene un poquito más de tiempo, pero se actúan de distintas formas, terapéuticos distintos, sobre todo. ¿Qué otras alteraciones del segmento ST tenemos? Fíjense acá, hablaba recién de lo que son los cambios sutiles. Esto por ahí, si bien no es tan sutil, porque se ve igualmente la elevación del segmento ST, fíjense que acá la línea de base viene por acá, y luego continúa un poco más arriba. Fíjense, la línea de base viene por ahí, ¿sí? Y luego es como que estaba nivelado un poco, pero la diferencia de esto es que acá hay una concavidad, fíjense, hay una concavidad del segmento ST, que se lo ve ahí, ¿sí? Obviamente la línea de base, fíjense que no continúa donde deberían, se lo ve un poco elevado ahí, y esto pasa, fíjense, en casi todas las derivaciones. Acá viene la línea de base, y en lugar de volver a la línea de base, ahí está ahí se continúa la línea de base. Lo mismo pasa acá, fíjense, lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa en la mayoría de las derivaciones. Fíjense que en la mayoría de las derivaciones pasa lo mismo, ¿sí? Al pasar lo mismo en la mayoría de las derivaciones, es muy poco probable que un infarto pueda abarcar todas las derivaciones juntas, pueda comprometer todos los segmentos del corazón. Si fuera así, ustedes no tendríamos pacientes directamente. Entonces, por ejemplo, este es un electrocardiograma típico de lo que es una pericarditis. La pericarditis también altera lo que es el segmento ST, pero lo hace más uniformemente y lo hace en prácticamente todas las derivaciones. Para eso siempre hay que correlacionar la clínica, el tipo de paciente. No es lo mismo que venga un paciente de 60 años con un electrocardiograma como este, a que venga un chico de 23 años, que es muy frecuente, te digo, en pacientes jóvenes ver este tipo de electro y ver trastornos pericárdicos, que muchas veces requieren internación. Lo vemos frecuentemente. ¿Alguna duda con el segmento ST? Por ahí le... Yo una pregunta, ¿qué es el punto Sí. J? ¿Cómo? El punto J. El punto J vendría a ser prácticamente lo que continúa después. A ver, vamos a ver acá. Lo que continúa. Este sería el punto J, es la línea de base, digamos. Cuando vuelve, digamos, luego del ciclo cardíaco, vamos a ver acá, esto, ¿sí? Una vez que vuelve, que termina el ciclo cardíaco, digamos, que termina la despolarización ventricular, vuelve a lo que es la línea de base, y ese es el famoso punto J.
en donde justamente ahí justamente lo está remarcando, no me había dado cuenta, pero bueno, digamos, cuando se quiere repolarizar, digamos, se establecen los gradientes, y vuelve a la línea de base, luego de que la bomba sodio ATPase actúa y restablece los gradientes, bueno, provoca que pase esto, que se genere otra vez el potencial, como que la célula se estabilice y forme la línea de base, digamos. El punto J es la vuelta a la línea de base, digamos, luego de la despolarización ventricular. Claro, gracias. Profe, perdón. Sí. Sí. Sí, profe, disculpe, pregunta tranquilo, después pregunto yo. Bien, bien. Doctor, ¿podría repasar lo que significa supra e infradesnivel y a qué hace referencia propiamente el supra y el infradesnivel? Porque usted dijo supradesnivel, subepicárdico, infradesnivel, Bueno. subendocárdico. Sí, no me quería meter tanto en ese tema porque esto ya es, como les hablaba, de una clase más de patología. Y el Bien, perfecto. Sí, el supradesnivel habla de lo que... El supradesnivel, yo cuando hablo de lesión. El supradesnivel habla de una lesión que es subepicárdica. Tenemos dos tipos de alteraciones del segmento ST propiamente dicha. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un complejo que viene así, ¿sí? Y como vimos en el infarto, está supranivelado, en lugar de volver a la línea de base, queda ahí y se provoca lo que es el infarto. Esto lo que llamamos es un supradesnivel ahí, ¿no es cierto? Bueno, esto supradesnivel, cualquier alteración del segmento ST, se denomina lesión, se traduce como lesión, ¿sí? Se traduce como lesión a nivel de representación electrocardiográfica. Si el punto J no volvería, por ejemplo, tenemos el ciclo cardíaco, tenemos la onda P, vuelve el segmento QR, S, pero de ahí, en lugar de volver a la línea de base, hace lo que es esto. ¿Sí? Fíjense, esa es la diferencia entre el supradesnivel y el infradesnivel. Fíjense que acá, en lugar de volver a la línea de base y seguir ahí, debería haber vuelto ahí y seguir y continuar por ahí. No, la línea de base se infraniveló. Infradesnivel es que está por debajo de la línea de base, debajo del punto J, para que vuelva. Y esto habla de lo que es lesión subendocárdica, ¿sí? Cualquier alteración del segmento ST lo que genera es lesión, ¿sí? Y son emergencias por lo general en la parte cardiológica. La diferencia es que el supradesnivel habla de lesión subepicárdica y el infradesnivel habla de lesión subendocárdica. ¿Y por qué es importante? Porque por el abordaje terapéutico de cualquiera de estas dos, ¿no? Una emergencia médica sería el supradesnivel, porque eso ya sería un infarto, abarcaría lo que es la lesión subepicárdica y el abordaje tiene que ser urgente. Pero como te decía, eso seguramente más adelante hay que hablarlo de otra forma, hay que abordarlo en infarto propiamente dicho, o en alteraciones propiamente dichas, patológicas de esto. Bien, muchas gracias, profesor. Sí. Y había otro que quería preguntar, una chica que Era la misma duda, profe, era la misma duda, gracias. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de la onda T. Yo tengo una duda, profesor. Sí, mi nombre es Guadalupe. Hola. Sí, el segmento ST, o sea, cuando tenemos un supradesnivel, como usted marcaba, lo vamos a tomar como un infarto agudo de miocardio. Si tenemos un infradesnivel en varias derivaciones, o sea, contiguas, eso puede ser una pericarditis, como usted estaba nombrando, pero si lo vemos en una o dos derivaciones, ¿puede ser que sea una angina de pecho, o sea, una angina inestable o alguna cosa así? Bueno, hablamos, fíjate vos, por ejemplo, justo estamos en el electrocardiograma de referencia a lo que hacías de la pericarditis. Fíjate que, como me decís vos, hay un par de derivaciones
que en lugar de verlo supranivelado, lo vemos infranivelado. Pero fíjate vos bien que cuál es la derivación en la que vos estás viendo un infradesnivel. ABR, ¿no? Y ABL. Que normalmente estas derivaciones, vos fíjate que son las que ven justamente las ondas negativas. Habíamos hablado del sistema hexaxial y lo ve al corazón desde otro punto de vista, ¿sí? Sería como la cámara que estaría dispuesta en el electrodo negativo que hablamos cuando hacíamos referencia a las ondas y los vectores, ¿sí? Entonces por eso es que lo ve como infranivelado. No quiere decir de que sea propiamente infranivelado, sino que la onda es negativa, pero porque se aleja al vector positivo, entonces estaríamos viendo como una imagen en espejo. Pero vos fíjate que la mayoría de las derivaciones todas están supraniveladas, prácticamente, simplemente son esas dos como me mencionabas vos. Y no siempre, y como le hacía referencia anteriormente, en pericarditis vamos a ver la mayoría de las derivaciones un poco supraniveladas, y algo para destacar, que la diferencia, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, por lo general es la morfología del segmento ST. Un infarto agudo de miocardio, fíjense, a ver si teníamos por acá, sí, acá tenemos. Un infarto agudo de miocardio, fíjense la convexidad que tiene la onda, ¿sí? Fíjense esa convexidad que hace, ¿sí? ¿Me entienden? Hace como no tiene una concavidad. En cambio, fíjense que en la pericarditis, por lo general, todas tienen como una concavidad en casi todas las derivaciones. Eso es distinto, es netamente distinto. Y fíjate acá que veo uno que me decía que está ahí justo, me dice ahí fácil, que lo ve desde plano horizontal, la ve casi ni siquiera alejándose ni acercándose, por eso es como que está ahí, no está ni infranivelado ni supranivelado, digamos, veo uno acá en este caso, ¿me entendés? Que lo vemos acá también. Eso en cuanto a la pericarditis. En cuanto a los infartos, la mayoría de las veces, como expresaba recién, esto lo vemos en todas las derivaciones, lo que es pericarditis, vemos en todas las derivaciones, alteraciones del segmento ST. En cambio, lo que es un infarto agudo de miocardio, por lo general, vamos a verlas en determinadas caras del corazón. Y para eso es que nos sirve, digamos, lo que es lo que habíamos hablado anteriormente de esto, de las derivaciones y las paredes. Si nosotros vemos un segmento ST supranivelado, por ejemplo, en D2, D3 y ABF, y no vamos a tener dudas por ahí que hay una lesión subepicárdica en cara inferior, y lo vamos a diagnosticar como un infarto de la cara inferior. Lo mismo si vemos un supradesnivel como con esas características que te mencioné recién, en B3 y B4, vamos a diagnosticarlo como un infarto de cara anterior, o en B7 y B8 si vemos un supradesnivel con convexidad, digamos, lo vamos a ver, lo vamos a diagnosticar como un infarto de cara posterior, ¿sí? Esas son las diferencias por lo general. Y en cuanto al infradesnivel, por lo general vamos a ver lo mismo. Hacemos referencia a este cuadro que es muy importante, que nos identifica las diferentes paredes que ven cada derivación. Y si vemos un infradesnivel en las mismas derivaciones, lógicamente si vemos en D2, D3 y ABF va a ser una lesión subendocárdica, en este caso subendocárdica si es un infradesnivel. Y el abordaje es distinto. Un abordaje de una lesión subepicárdica, uno tiene que actuar rápidamente, derivarlo, pasarlo a hemodinamia al paciente, a veces requiere una angioplastia por lo general. En cambio, si fuera un infradesnivel, muchas veces se usa lo que es la anticoagulación en primera instancia, no requiere un abordaje por ahí tan urgente y tan invasivo. El paciente como que tiene un trecho más de tiempo para llegar al laboratorio de hemodinamia y realizarse una cinecoronografía con eventual angioplastia, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es los infartos y propiamente dicho, lesiones subepicárdicas o subendocárdicas. Las anginas de pecho, que también me habías consultado, la angina propiamente dicha de pecho es el síntoma, ¿sí? Y el síntoma lo vamos a ver reflejado, lo podemos ver, puede haber alteraciones del segmento ST, o también puede haber alteraciones de la onda T, que también voy a hablar en un ratito.
Y esas alteraciones pueden ser o infartos o pueden ser anginas de pecho, si es que eventualmente nosotros estudiamos al paciente y vemos que no había ninguna lesión. A veces hay algunos estados fisiológicos, hay algunos estados, perdón, no fisiológicos, porque son estados patológicos también, como por ejemplo el síndrome anémico, la hipertensión, que provocan angor o angina de pecho algunas veces. Entonces también es importante enmarcar todo ese cuadro, ¿sí? ¿Qué otra cosa es muy importante? Por lo general, para diagnosticar a nosotros un infarto tiene que ser, muchas veces, van a ver después una vez que tengan que leer electrocardiograma, o si alguno se dedica más a esta área de lo que es la cardiología, van a ver que si vemos un registro electrocardiográfico y ven a veces van a tener supradesniveles, por ejemplo, que están en D2, por ejemplo, en D3, pero no en ABF, ¿sí? Cuando decimos que hay por lo general tiene que estar en 2 derivaciones contiguas, ¿sí? Para que nosotros digamos que el diagnóstico es certero. Si nosotros por ahí tenemos un supradesnivel pequeño en D2 y en los D3 y ABF están normales, por lo general podemos dudar. No digo que no lo sea, no sea un infarto, pero podemos, le doy el beneficio de la duda en esos casos. Más o menos se entendió lo que hablabas, lo que me preguntabas, digamos. Sí, profesor, muchas gracias. Igual a medida que vayan pasando los temas, todo va a ser más claro. Muy amable. Sí. No, sí. Por eso no quería mezclar mucho lo que es lesión, y lo que es infarto propiamente dicho, porque ahora más que nada quiero que identifiquen lo que es lo normal del ST, lo que es lo normal del electrocardiograma en sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la onda T, que ya es el último tramo, digamos, y abarca lo que es la repolarización ventricular, ¿sí? Fíjense que la onda T tiene que tener una amplitud normal de 0,5 mV a 0,1 mV en las derivaciones precordiales. Y esto es lo que también hice un poquito de referencia, en donde la onda T, fíjense esta morfología que tiene, es muy asimétrica, por eso lo marqué acá en rojo siempre. Es muy importante ver la onda T que siempre sea asimétrica, porque cuando es simétrica, por lo general, habla de que está pasando algo, ¿sí? Y, por ejemplo, en la amplitud es muy importante la onda T, porque muchas veces también puede hacer un diagnóstico ya sea de infarto o de isquemia, ¿sí? De isquemia, nosotros cualquier alteración acá en la onda T, ya sea una onda T bien positiva y bien simétrica, o podemos hablar de que hay una isquemia subendocárdica, y si tenemos las ondas T bien negativas y simétricas, podemos hablar, o colgadas, como llamamos nosotros, podemos hablar de isquemia subepicárdica. Y acá fíjense que al revés. Nosotros hablábamos antes, cuando hay un supradesnivel del segmento ST, de lesión subepicárdica. Acá, bueno, es al revés. Cuando la onda T está negativa, ahí hablamos de subepicárdico, que hay una isquemia subepicárdica. Recuerden esto para que lo tengan bien en claro, cualquier alteración del segmento ST es lesión. Hablamos de lesión. Y cuando hablamos de alteración en la onda T, hablamos de isquemia, ¿sí? Entonces, acá si nosotros tenemos una onda T bien prominente y simétrica, en 2 derivaciones o más contiguas, como habíamos hablado en los planos y sus derivaciones, podemos hablar de que hacen referencia a una isquemia, ¿sí? Una isquemia subendocárdica. Y si está bien negativo, una isquemia subepicárdica, ¿sí? Recuerden que cuando hablo de derivaciones contiguas, son las derivaciones que miran la misma cara del corazón. No quiere decir de B1 a D5, que tengamos 4 derivaciones con supradesnivel, por ejemplo, ¿sí? O 4 derivaciones con ondas T bien negativas, ¿sí? Sino con que ya tengamos 2 o más o 3 derivaciones contiguas, digamos, por ejemplo, como le había mencionado antes, D2, D3 y ABF, ya no es suficiente para hacer un diagnóstico. En cuanto al intervalo RR, es muy importante el intervalo RR porque esto nos ayuda a medir la frecuencia cardíaca.
siempre debe ser equidistante para que nosotros digamos, o sea que debe tener la misma distancia entre onda R y otros intervalos, otra onda R, digamos, deberían tener la misma distancia. Entonces nos sirve para medir lo que es la frecuencia cardíaca. Y el intervalo QT también, el intervalo QT es, digamos, la agrupación de lo que es el complejo QRS más el segmento ST y más la onda T. Esto es muy específico, por ahí lo vemos más los cardiólogos cuando se alarga un poco lo que es el intervalo QT, que normalmente suele medir hasta 400 milisegundos. Cuando esto se alarga, a veces se ven trastornos eléctricos o en algunas patologías también como infartos, se suele prolongar este intervalo QT, digamos. Pero es mucho más específico. Esto es un resumen más o menos de todas las ondas. Fíjense, acá se produce la depolarización auricular, se genera la onda P, luego por las internodal al nódulo auriculoventricular se empiezan a despolarizar ya lo que es la rama, las aldehíd y la fibra de Purkinje, se dividen hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, despolarizan lo que es la masa ventricular, y luego se genera lo que es la repolarización con onda P, ¿sí? Y ahí tenemos, digamos, una representación de un electrocardiograma. Bueno, ¿quedó claro más o menos esto de las ondas y de los segmentos e intervalos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el ritmo. El ritmo cardíaco, como seguramente ya habrán visto, el ritmo normal de un corazón sano es sinusal. Este ritmo sinusal se menciona así porque está comandado por lo que es el nódulo sinusal y es donde se inicia todo. ¿Cuáles son los criterios que tenemos para nosotros decir que un ritmo de un corazón es normal o es sinusal? Hay cierto criterio para determinarlo. Siempre tiene que haber una onda positiva, una onda P positiva en D1 y D2. Una onda P negativa en ABR, porque como veíamos en el eje exaxial, la B negativa sería la onda, entonces por eso lo veríamos, la onda P tiene que ser negativa en ABR. Una onda P seguida de un QRS, o sea, siempre luego de una despolarización auricular, tiene que venir lógicamente una despolarización ventricular. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Cualquier alteración a nivel de la frecuencia cardíaca generará una arritmia, ¿sí? Si tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60 sería una bradiarritmia, y si tendríamos una frecuencia cardíaca por sobre los 100 latidos por minuto sería una taquiarritmia. En cuanto a lo que es el segmento PR, también tiene que tenerlo sí o sí. ¿Por qué habla del segmento PR acá? Porque si no hay segmento PR es porque no hay onda P, o porque no hay onda R y se bloqueó. Entonces el ritmo ya no sería sinusal. Muchas veces se ven arritmias como la fibrilación auricular, por ejemplo, que no tiene onda P, o el flutter auricular que no tiene onda P, y esos ritmos son distintos, son ritmos de flutter o ritmos de fibrilación. El intervalo RR, que es lo que le hablaba anteriormente, tiene que ser equidistante, tiene que haber una misma distancia entre todos los intervalos RR, o puede variar con la respiración, por ejemplo, en niños, o en algunas personas por ahí que tienen algún trastorno electrolítico, por ahí también pueden variar. Por lo general no varía mucho, varía la frecuencia cardíaca de acuerdo a también el estado del paciente. El estado no es lo mismo que uno, por ejemplo, si está haciendo una ergometría. Una ergometría es como un registro electrocardiográfico, pero en vivo, digamos. Uno lo ve por el monitor, lo va monitoreando el paciente mientras va pedaleando. Entonces, lógicamente, ahí el intervalo RR va a ir cambiando, se va a ir acortando, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando. Y ya vamos a ver ahora cómo medir esto de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca son la cantidad de latidos por minuto en un corazón. Y hay dos métodos para calcularlo, ¿sí? Y acá también pongo unas imágenes bien didácticas para que veamos cuáles son los dos métodos. En primer lugar tenemos un método que es el que usamos
básicamente todos los cardiólogos, no es el más fidedigno, pero es el más veloz, el más rápido como para nosotros verlo, y sin tener que hacer un cálculo con una calculadora o mental mucho más complejo. Fíjense acá, nosotros tenemos esta línea que están más marcadas, representan lo que son los cuadraditos grandes, o sea, representarían a 20, ¿sí? A 20, a 200 milisegundos, ¿sí? Fíjense, si la onda R esta, si la onda R que nosotros tenemos acá, la siguiente onda R le seguiría acá, tendríamos una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto, ¿sí? Si nosotros la onda R la tendríamos acá, sería 150. Lo mismo acá, sería 100, luego 75, luego 60, ¿sí? No hay hay una explicación, digamos, matemática, pero ya es un estándar, que hay como una regla estándar, en donde tenemos, si esta distancia es de un cuadrado grande, es 300 la frecuencia cardíaca, si hay dos cuadrados grandes, 150, si hay 300, 75, luego 60, 50, 40 y 30, ¿sí? Más o menos esto, para que vean un electrocardiograma ustedes, la frecuencia cardíaca es muy fácil de cómo se determinar así la frecuencia cardíaca. Y luego está el otro método, que es el método más fidedigno, y habla de lo que es la frecuencia cardíaca, de cómo calcularla. Y fíjense que acá habla de una constante, ¿sí? Que es 1500. ¿Por qué 1500? ¿Sí? 1500 son los cuadraditos pequeños que hay, que transcurren en un minuto. Por eso es que es 1500 el valor estándar que nosotros tenemos. ¿Y por qué acá 21? A 1500 nosotros lo dividimos la cantidad de cuadraditos pequeños que hay acá. Fíjense, acá en un cuadradito grande decíamos que teníamos, ¿cómo se llama? 5 cuadraditos pequeños, entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 21 cuadraditos, dividíamos 1500, que como les dije, son las cantidades de cuadraditos pequeños en un minuto, dividido en la cantidad de cuadraditos pequeños que contamos. Y eso nos daría el resultado este, que es 71. Esa sería una frecuencia bien exacta, digamos, con un segundo método para acá. En cuanto al eje cardíaco, bueno, más o menos recién vimos algo de eje cardíaco cuando hablamos del sistema exaxial y cuando vimos todos los vectores y las derivaciones, los planos frontal, el plano horizontal. El eje cardíaco es el cálculo, nos ayuda a calcular lo que es la dirección y el sentido del vector resultante de la suma de cada uno de los múltiples vectores, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería como el sistema exaxial, visto con graduaciones. Fíjense, acá tenemos el ángulo 0, más 90, menos 180, más 180, menos 180 sería para este lado, acá sería más 180, menos 90 acá, ¿sí? Si el eje normal del corazón, como habíamos dicho, fíjense que la despolarización se produce en este sentido, entonces el eje normal estaría entre 0 y 90 grados, ¿sí? Hay dos métodos también para determinarlo. Vamos a hablar del primer método buscando, por ejemplo, una onda isodifásica. La onda isodifásica es la onda que yo le había mencionado antes, por ejemplo, que no se la ve ni positiva ni negativa. ¿Y cuál es el complejo que nosotros vemos isodifásico? Por ejemplo, D3 acá. Fíjese D3, que es tan positivo como tan negativo. Por lo general, nosotros tomamos la onda R para poder calcular el eje acá, ¿sí? Y fíjense que acá es prácticamente, esta onda, fíjense, es isodifásica, llamamos, porque tiene la misma polaridad positiva como la misma polaridad negativa, ¿sí? Tomamos D3 como referencia en donde se encuentra la onda isodifásica. Entonces, vamos a D3. Tenemos acá D3, ¿sí? Tenemos acá D3. Fíjense, ¿cuál sería? Buscamos, después de buscar la onda perpendicular, después de buscar la onda isodifásica, tenemos que buscar la onda perpendicular. ¿Y cuál sería la perpendicular? Sería esto, ABR, ¿sí? Entonces, el eje estaría
en más 30 grados prácticamente, ¿sí? Que básicamente, fíjense que se correlaciona calculándolo. Si nosotros tenemos acá D1 positivo y ABF positivo, más o menos serían en más 30 grados. D1 contamos acá. La fórmula más exacta y la que usamos por lo general la mayoría de los cardiólogos, yo lo uso la fórmula esta que les voy a mencionar ahora, es una muy simple, en donde tenemos, por ejemplo, tomamos lo que es D1 y ABF. D1, por ejemplo, tenemos acá como 9 cuadraditos más o menos, entonces hacemos una representación mental nosotros, en donde contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 cuadraditos. Y acá con ABF, fíjense que tenemos prácticamente 4, entonces 1, 2, 3, 4. Y coincide, vieron, con el otro método que habíamos dicho, en donde nos daba más 30 grados el cálculo de la frecuencia cardíaca. Bueno, este es un método, buscando la onda isodifásica y su perpendicular. ¿Sí? Buscamos la derivación, buscamos la onda isodifásica y su derivación, donde tenemos D3, y buscamos la derivación perpendicular a donde se encuentra la onda isodifásica. Y acá es otro tipo de cálculo, en donde tenemos, que es lo que yo les mencionaba, solamente basándonos en D1 y en ABF, ¿sí? Fíjense acá el normal. El eje normal, habíamos dicho que lo normal es que esté el eje entre 0 y 90 grados. Entonces, D1 debería ser positivo, D1 positivo, y ABF también debería ser positivo para que el eje esté normal, ¿sí? Entonces el eje estaría entre 0 y 90, sería normal. Y ahora tenemos un eje que se desvía a la izquierda, por ejemplo acá, en donde D1 está positivo, pero ABF está negativo. La onda R ahí la veríamos negativa. Entonces el eje estaría entre 0 y menos 90 y estaría desviado a la izquierda. Ahora, si el eje se desvía a la derecha, vamos a ver que D1 está negativo y ABF está bien positivo. Entonces el eje estaría entre 90 y 180. Y el eje, esto que habla de extremo, yo me gusta más denominarlo como indeterminado en realidad, así es como debería ser, pero me gustaba mucho la representación gráfica que se veía en esta imagen. Ustedes tómenlo como eje indeterminado en realidad, en donde D1 está negativo y ABF también está negativo, por lo que estaría bien desviado a un eje indeterminado entre menos 90 y menos 180 grados. Se ve raramente en corazones por ahí con ubicaciones que no suelen ser las habituales, ¿sí? Y bueno, ¿para qué nos sirve el cálculo este del eje eléctrico? Muchas veces cuando el eje se desvía a la izquierda, nos hace pensar en que el corazón izquierdo está un poco agrandado, o sea, hay hipertrofias del ventrículo izquierdo, miocardiopatías dilatadas, o cuando el eje se desvía bien a la derecha es porque hay crecimiento del ventrículo derecho, de la aurícula derecha. ¿Sí? Bueno, acá un poco hago referencia a la bibliografía, ¿viste? Y bueno, mucho de lo que saqué, lo saqué de Guyton, la 13ª edición, y Dubin electrocardiograma, ese también es muy bueno. Y la mayor parte de toda la clase la saqué, digamos, del Guyton y de lo que es la electrocardiografía clínica de Antonio Valles de Luna. Así que bueno, por último les dejo con una imagen. Sabía que por ahí en la clase iba a haber alguna gente que no era de acá de La Rioja, y les dejo un paisaje característico de acá, con una frase que es muy linda, más que nada en estos tiempos de pandemia, que es tan complicado, lo estamos pasando todo. Así que bueno, espero que le haya sido útil la clase. Si tienen alguna pregunta más, no tengan vergüenza y consúltenmela, la respondemos, le aclaramos alguna duda que pueda haber quedado de algo. Bien, bueno, acá Marianela dice muy linda clase, pero si alguno tiene algo que preguntar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No entendí bien el tema de los ejes, no entiendo ni para qué sirven ni cómo se calcula. Uy, saqué. Volví a hacer. El eje, como te digo,
El eje es para ver la polaridad en la cual se está despolarizando, digamos, se produce la despolarización ventricular. Un eje normal es, como habíamos dicho, que está entre 0 y 90 grados. Nos sirve muchas veces para detectar anomalías anatómicas en el corazón, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos el eje este entre 0 y 90. Si nosotros tenemos un corazón en donde la masa ventricular está un poco desviada o agrandada del lado izquierdo, por ejemplo, vamos a ver que se desvía el eje hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón se desplaza también hacia ese lado y desvía todo lo que es el sistema eléctrico para el lado izquierdo. Si se desvía para el otro lado o se agrandan las cavidades derechas, también vamos a ver que el eje se desvía para el lado derecho. Es muy importante para eso, sobre todo para determinar crecimientos ventriculares derechos o izquierdos, o para determinar alteraciones de miocardiopatías, por ejemplo, dilatadas. Muchas veces no sirve más que nada para eso, para determinar anomalías, digamos, del tamaño del corazón, sobre todo en eso es lo que nos ayuda a identificar esas cosas. Y en cuanto al cálculo, como te dije, yo hice, por ahí, bueno, uno por ahí ya está llegando al final, viste, de la clase y lo explica rápidamente a lo que justamente este último tema, que es un tema muy importante y muy complejo. Por ahí uno lo ve acá muy rápidamente, pero es un tema que es importante y no hay que pasarlo así tampoco tan por alto. Con el sistema hexaxial, como les decía, yo particularmente prefiero calcularlo al eje usando lo que es el sistema hexaxial, basándome en lo que es solamente D1, ¿sí? D1, tomando D1 y tomando ABF como referencia. Entonces, por ejemplo, para que te dé una idea, si nosotros estamos tomando D1, estamos tomando acá, D1. Y si nosotros estamos tomando ABF, estamos tomando acá, esta derivación, ¿sí? Para calcularlo, te lo explico a este porque es el método que te va a ser infalible, digamos. Si vos sabiendo esto, vos sabiendo calcularlo de esta forma, no vas a fallar, digamos. Si vos ves una onda bien positiva en D1, fíjate. Y podés hasta incluso hacerte un esquema mental, como les decía, de 5, 6, 7 y 8 cuadraditos, por ejemplo, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y vamos a ABF, en donde tenemos 4 cuadraditos, positivos también. Fíjate que la onda es positiva, entonces vamos para el lado positivo de ABF, que es este, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3, 4. Fíjate a dónde coinciden ahí. Coinciden prácticamente en más 30 grados. Entonces ahí estaría el eje exacto, digamos. ¿Me entendés? Esta es la fórmula por lo menos que utilizo yo. Esta es la fórmula que utilizo para determinar el eje cardíaco, y ahí sería lo más probable que nosotros tengamos un corazón sano, porque el eje de despolarización va en ese sentido, entre 0 y 90, lo normal. Distinto sería que nosotros tengamos un D1 positivo así, y un ABF con una onda negativa, ¿sí? En donde vamos a tener que contar, por ejemplo, positivo y negativo hasta acá, suponte en ABF, contamos negativo la misma cantidad de cuadraditos, y entonces, fíjate que coincidirían ahí. Y sería menos 30 grados prácticamente, ¿me entendés? Ahí el eje se desviaría a la izquierda. Lo mismo podés hacer si tenés un D1 negativo y un ABF, por ejemplo, muy positivo. Estaría desviado a la derecha el eje, que es básicamente lo que hablábamos en esto, ¿sí? Solamente que yo acá te lo representé un poco más esquemático y te lo hice contando así para que puedas entender bien cómo calcularlo con este método, que por ahí es el más efectivo, ¿sí? Es el más efectivo, no es el más rápido, pero si vos tenés bien en claro esto y te memorizás bien lo que es el eje hexaxial, el sistema hexaxial, te va a ser muy fácil. Teniendo en cuenta por lo menos D1 y ABF de esto, podés sacar el eje así. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces uno se encuentra con estos problemas. A veces la onda es isodifásica acá y es isodifásica acá, entonces no lo puede sacar el eje normalmente con D1 y ABF. Tiene que buscar otras derivaciones. Por eso, si uno busca otra derivación en donde la onda sea también isodifásica, como puede usar el otro método,
el otro método que habíamos hablado antes, buscando la onda isodifásica, como acá, que veíamos en D3, que era esto, y la paralela sería ABR, que estaría en más 30 en este caso, como vimos. Pero también es más simple, digamos, pero a pesar de que es más simple, lo tenés que tener, para que sea tan simple, lo tenés que tener bien en tu mente al eje. Vos teniendo bien todo el eje del sistema, todo el sistema isaxial en tu mente, lógicamente, si vos ves una onda isodifásica, por ejemplo, en ABR, y bueno, vas a ver que la onda perpendicular vas a saber que es de 3, entonces vas a saber que el eje está desviado acá a la derecha, pero teniéndolo bien en la mente al sistema isaxial. Bien, profe. ¿Y el más 30 grados qué significa? ¿O el más 90 al 0 grados? No, nosotros tomamos en el plano frontal este sistema hexaxial, como lo ves ahí. Vos imaginate que lo tenés al cuerpo humano, y sobre el cuerpo humano, digamos, en medio del pecho, lo tenés pegado, digamos, a este sistema hexaxial, ¿sí? 0 grados, fíjate que irías hacia el brazo izquierdo, ¿sí? 180 grados iría hacia el brazo derecho. Normalmente la despolarización del corazón va en 45 grados, porque baja, porque esa es la disposición anatómica del corazón, en donde parte el impulso eléctrico del nódulo sinusal, va al nódulo auriculoventricular, y luego va a lo que es, despolariza lo que es la masa ventricular, y va en ese sentido, va en un sentido de más 45 grados, más o menos. Justamente este electrocardiograma tiene un eje en más 30, que bueno, puede ser más 30, puede ser un poquitito más, un poquitito menos, eso depende de cómo se haya hecho este electrocardiograma y todo. Pero normalmente, como te digo, está entre 0 y 90 el eje normal del corazón. Puede variar un poco de acuerdo a la ubicación del paciente, así si es hipertenso y lo agrandó un poquito y lo desvió para un lado, para el otro. Normalmente el eje normal va ahí, a más 45 grados, pero por el sentido de la despolarización, es por eso. Y vos lo tenés que tener en cuenta, que lo tenés al eje frontal puesto, al sistema hexaxial puesto sobre el cuerpo humano, y de ahí vienen todas las derivaciones, ¿entendés? Lo normal es eso, que esté entre 0 y 90. Es para eso que sirve. Para saber más que Yo nada los tengo una factores. pregunta, doctor. Sí, Gracias, profe. dime. Ubicándonos en la sintomatología del paciente, o sea, en el contexto, por ejemplo, un paciente añoso con dolor opresivo que se irradia, y nos dan el electrocardiograma. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vemos el eje, después vemos la morfología de las ondas, después vemos el ritmo, la frecuencia. ¿Qué es lo Bien. primero que miramos? Es muy buena la pregunta, porque yo les expliqué acá la mayoría de las cosas, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? No les detallé por ahí bien un orden. Y sí, normalmente nosotros, los cardiólogos, lo que hacemos primero es hacer lo que es el ritmo, ¿sí? El ritmo. Segundo, vemos el eje. Frecuencia cardíaca, es el orden que nosotros vemos las cosas. Después vemos el eje, ¿sí? Vemos el eje. Y después vemos lo que es la onda P, lo que es el PR, ¿sí? El segmento PR. Después vemos el QRS, luego vemos el QT y el ST, el segmento ST, ¿sí? De acuerdo a toda esta valoración de todas estas cosas, nosotros ya ponemos al final lo que es la observación o el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia entre 75 y un eje en más 45, una onda P de 0,08 segundos, un PR de 0,10, un QRS de 0,10, un QT menor de 0,40, un 0,36 y un ST que está isonivelado, diríamos que un electrocardiograma normal, ¿sí? Y como conclusión podríamos que es un ritmo sinusal, sin trastorno de la conducción, ¿sí? Este es el orden básicamente que uno usa. Primero el ritmo, luego la frecuencia cardíaca, luego el eje, luego la onda P, el segmento PR, el intervalo el QRS, el intervalo QT y el ST. ¿Sí?
¿El ST y el segmento T de todas las derivaciones? El ST, claro, uno hace una valoración general, porque si vos podés tener, como les había dicho antes, vos podés tener un supradesnivel solamente en D2 y D3 y es un infarto, por ejemplo, porque son dos derivaciones contiguas que miran la cara inferior, D2, por ejemplo, y D3 miran la cara inferior del corazón. Y por ejemplo, quizá en ABF no lo tenés supranivelado, lo tenés ligeramente supranivelado, no se ve, pero ya tenés dos derivaciones donde tenés, por ejemplo, un supradesnivel, ¿sí? Y al tener en esas dos derivaciones ya uno puede poner como diagnóstico una lesión subepicárdica luego de haber valorado todo eso. ¿Sí? Gracias, sí. Okay. ¿Alguna otra duda? Disculpe, doctor, yo tengo una Sí. consulta. Sí. En la onda T, no me quedó muy claro, si puede repetir cuál era la duración. La duración de la onda T, a ver, vamos a volver, porque tenía como 0,2 milisegundos como alto. Onda T. De 0,5 a 0,1 en precordial, en las derivaciones precordiales, eso es lo que nosotros vemos básicamente como amplitud, ¿sí? La duración ahí dice de 0,15 milisegundos, es lo normal. Igualmente, lo que es la duración en sí, ¿sí? Cuando hablamos de duración, lógicamente hablamos de tiempo y hablamos de lo que está acá, en representación es milisegundos. Cuando hablamos de amplitud, lógicamente hablamos de lo que es la altura, digamos, de la onda. Lo que más nos hace ruido, lo que más nos tenemos que tener en cuenta con la onda T es la amplitud sobre todo, ¿sí? Porque si tenemos una amplitud mayor de 0,1 y es simétrica, como habíamos hablado, podemos tener alguna imagen de isquemia, ¿entendés? O si está negativa la onda T y simétrica, también vamos a pensar en isquemia precordial, ¿sí? La duración, que sea un poco más larga, un poco más corta, no cambian, no hacen un diagnóstico de algo patológico en sí. Puede ser una leve repolarización ventricular, y cuando hablamos de repolarización ventricular hablamos ya de que el ventrículo se está preparando otra vez para llenarse, ¿no? Y que haya por ahí un enlentecimiento en el llenado no suele generar tanto trastorno en el paciente, no es algo muy patológico, no es algo patológico en sí, y no suele verse, la verdad que una onda T se alargue mucho en el tiempo, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? A ver en el chat si tenemos algo. Pues sí, había visto una pregunta acá. Acá sí, acá Barbie pregunta lo de la onda isodifásica y la onda perpendicular. Si podés volver, digamos, a hacer un repaso. Lo de la onda isodifásica, otra vez. La onda isodifásica es una onda que tiene la misma polaridad, digamos, tanto sobre la línea de base como debajo de la línea de base. Si nosotros tenemos una línea de base que viene así, en donde tenemos una onda P y tenemos un Q, un R y una S que tienen, fíjense, la misma altura, pero también la misma profundidad, digamos, esto sería una onda isodifásica. Esto sería la famosa onda isodifásica. Tiene tanto la misma altura como la misma, digamos, profundidad. Y fíjense que nosotros ubicando esta onda isodifásica, ya sea que esté, por ejemplo, en lugar de que esté puede ser que esté acá en D1, por ejemplo. Si nosotros tenemos una onda isodifásica en D1, ¿sí? Vamos a buscar cuál es la perpendicular. Y la perpendicular de 1 es ABF. Entonces, si ABF es la derivación perpendicular, que es la que buscamos, ¿sí? Si ABF es la derivación perpendicular, entonces el eje en este caso, ¿sí? Estaría en más 90 grados. ¿Entienden? Distinto sería, por ejemplo, si nosotros detectamos
una onda isodifásica, por ejemplo, acá en ABL, detectamos una onda isodifásica que tiene tanto la misma amplitud como la misma profundidad, ¿sí? Tanto, es tan positiva como negativa, digamos, ¿sí? Buscamos en el sistema hexaxial cuál sería la perpendicular a ABL. Tenemos ABL y la perpendicular sería de 2, entonces el eje estaría en más 60, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende más o menos en lo que es una onda isodifásica? Ahí supongo, ¿no? ¿Quedó claro? Es tan Sí, positiva doctor. como negativa. Perfecto. Y bueno, y ahí también les expliqué de acuerdo. Por eso les digo, ustedes teniendo bien en claro lo que es el sistema hexaxial, sabiendo dónde están de 1, dónde está BR, dónde está de 2, dónde está BF, dónde está de 3, y es básicamente lo que hablamos antes, donde se disponen de acuerdo a las polaridades positivas de sus electrodos. Fíjense que acá dice ABF, pero ABF es positivo en la pierna. ABF de foot, habíamos hablado en la pierna izquierda, es positivo. Por eso está en más 90 grados. No está positivo en la cabeza, ¿sí? Está positivo en el pie. Por eso vemos que es más 90 grados abajo, bien abajo. Y bueno, lo mismo de 1 que era positivo, habíamos dicho, en el brazo izquierdo. Entonces por eso está en 0 grados, ¿sí? ABR habíamos dicho que es positivo acá, lo ve al corazón desde atrás, por eso la onda es negativa. Ya vieron cuando hice el ejemplo de los vectores, vieron que la despolarización se generaba en sentido de ABR y ahí daba como una onda negativa. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no, creo que ya está todo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta primera clase. Después estaremos coordinando para ver cómo seguimos con la otra. Bueno, le estaremos avisando por mail a los chicos, les vamos a mandar de vuelta el link para la próxima clase. Bueno, perfecto. Estamos. Bueno, estamos. Muy bien. Muchas gracias, Emi, por todo. Gracias, chicos. Y lo de la UBA y lo de acá de La Rioja. ¿Cómo? Gracias a los chicos de Rosario, a los de la UBA que también participaron y a todos los chicos de la UNLAR. Perfecto, perfecto. Bueno, muchos saludos a ella para la gente de Rosario, de Buenos Aires, que se acopló acá a esta clase virtual. Estuvo muy linda, muy didáctica también, y me gustó haber resolvido muy bueno, muy bueno. Algunas dudas también que tenían. Traté de hacerlo lo más simple posible, por ahí uno ya se emociona y empiezan a preguntar, y bueno, divaga un poco en lo que algunas patologías, cuando en realidad por ahí lo normal, enfóquese más en lo normal, lo que vimos ahora, ¿sí? para que luego después vayamos avanzando en lo otro, ¿sí? Claro. Bueno, listo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Emi. Gracias.